ustedes en la presentación, que viene el módulo de resiliencia de la subrasante, los ejes equivalentes según la proyección, la confiabilidad que le vamos a asignar a la vía, los índices de serviciabilidad y el error normal combinado. Entonces, para refrescar un poco de cómo se ingresaba cada uno de estos parámetros, recordemos que tenemos aquí del lado izquierdo de la ecuación el W18 que corresponde al ESAL a cierto número de años, que se podría decir que es la proyección. Puede ser un ESAL a 5 años, por ejemplo, un ESAL a 10 años, 15, 20 años. Normalmente en un estudio de tránsito ustedes van a ver este periodo de diseño o estos periodos de diseño con diferentes valores de ejes equivalentes. Vamos a entrar en otra clase un poco más a detalle con cómo calcular el ESAL de un proyecto, el ESAL de nuestro proyecto. En este caso, pues vamos a dar en términos generales cómo se llega a este valor. Lo primero que se debe hacer es un conteo vehicular. Hay diferentes formas de hacerlos. Por ejemplo, la que más he utilizado es hacer un conteo visual. Sin embargo, no es recomendable cuando hay una gran densidad de tránsito. Cuando tenemos mucho flujo vehicular, no es recomendable. Normalmente ustedes van a encontrar en conteos visuales que se trabajan 2 días a la semana durante 24 horas. Eso es lo mínimo que se puede trabajar, digamos, en un conteo visual, siempre y cuando tengamos un flujo de tránsito bajo y que pues les dé tiempo a poder estar contando. Otra cosa muy importante es que tiene que ser gente capacitada que vaya a contar, por ejemplo, un C2. No vaya a pensar que un C2 es un bus, que sepa que es un C3, que sepa que es cada uno de la clasificación según caminos. Luego, si tienen los traficontadores, que no sé si ustedes los han visto, son prácticamente unas cuerdas que se atraviesan en los carriles y que en función de la distancia entre estas cuerdas van pasando los vehículos y cuentan las pulsaciones de aire según la distancia entre los ejes de cada camión. Los traficontadores se pueden dejar instalados toda la semana, a las 24 horas. Entonces, al final de cuentas, es mucho más confiable, ya que podemos detectar cuál es el día crítico en la que tenemos nuestro conteo mayor. Aquí podemos hablar 24 horas, 7 días. Luego hay otras metodologías por medio de cámaras, radares, que ya vienen pues un poquito más avanzadas en otros países. Digamos, una de las grandes beneficios de los traficontadores es que podemos nosotros instalarlos en diferentes configuraciones, pero podemos abarcar prácticamente 2 calzadas con una simple configuración de esta forma. Y entonces, ¿qué prosigue? ¿Qué sigue después de esto? Nos vamos a calcular el TPDA y el TPDS primero, que es el tránsito promedio diario semanal y el tránsito promedio diario anual. Todos esos términos pues los vamos a ir nosotros ya evaluando poco a poco. Después de hacer el conteo vehicular, nosotros ya tenemos nuestra tabla clasificada por vehículos. Hagamos de caso livianos, luego nos vamos con microbuses, luego vienen los buses,
y luego empiezan ya los camiones C2, C3 y luego el resto de camiones que están clasificados por caminos. A partir del C2 es que a nosotros nos va a interesar realmente el conteo. Obviamente nosotros también incluimos esta sección dentro del conteo, pero los factores de agresividad son bastante bajos a comparación de lo que podemos llegar en estas clasificaciones. Como les mencionaba la vez pasada, el que debemos realmente de asignarle una tasa de agresividad alta, o se llama un factor camión o factor de equivalencia. Cuando hablamos de factor de equivalencia es a cuántos ejes de 8.2 toneladas equivale el paso del camión C2. Nosotros la carga en este camión la distribuimos en dos ejes simples. Quiere decir que es nuestra peor distribución de carga cuando hablamos ya de factores de agresión. El C3 es una opción mucho mejor en condiciones de agresividad de carga, ya que pues, la carga la estamos distribuyendo en un eje tándem. Después vamos a calcular un factor de equivalencia que se va a traducir en ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Entonces, no sé si ustedes han visto normalmente que les dan en una carretera de bajo tránsito a 5 años. Normalmente se tienen 700,000 ejes equivalentes. Es un ejemplo. A 10 años vamos a tener 1.200.000. A 15 años vamos a tener más o menos 1.800.000. Es por eso sumamente importante definir cuando hablamos de ESAL a cuántos años lo estamos nosotros pidiendo. Porque si a nosotros nos dicen, sí, es que aquí tengo un ESAL de 700,000 ejes equivalentes, no sabemos a qué periodo de tiempo lo están proyectando, si es a 5, 10 o 15 años. Esto es un resumen básicamente del tema del W18, que lo vamos a ver más adelante un poquito más a detalle. Entonces ahí es donde entra nuestro primer valor. En este caso, como ejemplo, vamos a colocarle 3 millones de ejes equivalentes. Y le vamos a colocar, bueno, si quieren le subimos un poquito, vamos a colocarle 3.800.000 a 10 años de servicio. Ahora nos vamos a otro factor, que fue lo que vimos el martes de esta semana, que es el delta PSI. El delta PSI, les voy a poner también la ecuación en la pantalla, es igual a una diferencia de serviciabilidades. Y está definida como la serviciabilidad inicial menos la serviciabilidad final. ¿Y qué es la serviciabilidad final y la serviciabilidad inicial? Es el índice de serviciabilidad
del pavimento. Es el famoso PSI que hemos estado viendo. ¿Cómo definimos cuál es nuestro PSI o cuál es nuestro índice de serviciabilidad? Por medio del IRI, por medio del Índice Internacional de Rugosidad. Entonces yo aquí les traigo una tabla de cómo se han venido manejando en Guatemala normalmente. Por medio del IRI, que es el Índice Internacional de Rugosidad, calculamos nuestro PSI, que es el índice de serviciabilidad del pavimento. Normalmente se ha manejado que un IRI de 1.5 a 2.2 metros por kilómetro equivale a un PSI de 4.2. Para refrescar un poco del término del IRI, hay diferentes maneras de describirlo. Una buena manera que podría aplicar sería: ¿qué es el IRI? Es la regularidad superficial. O podríamos hablar también, para definir el IRI, podríamos hablar de una distorsión longitudinal. Sí, exactamente. Entonces, termina siendo qué tan homogénea es la superficie. Si nosotros habláramos de un IRI cero, por ejemplo, significaría un espejo, ¿verdad? No, cuando les hablen de un IRI cero, no existe. Eso es la referencia de una superficie completamente regular. Lo que hablábamos de cuando empiezan a haber irregularidades, esta sumatoria de diferencia de alturas en 1 kilómetro se convierte en el IRI. Por ejemplo, si esto van a ser milímetros, entonces los milímetros empiezan a sumar y empiezan a dar 2 metros. Quiere decir que tenemos 2 metros por kilómetro de irregularidades. Eso significa el IRI, que tenemos 2 metros por kilómetro de irregularidades. Entonces, pero nosotros vamos a trabajar una ecuación de diseño de Ashton 93, en donde no entra el IRI todavía. En metodologías más avanzadas, mecanicistas empíricas, ya entran directamente el valor del IRI. Entonces tenemos que pasar por una correlación de IRI a índice de serviciabilidad. Y entonces aquí les estaba formando yo la tabla de cómo se han venido trabajando aquí en Guatemala. Si hablamos de un IRI de 2.3 a 2.9 metros por kilómetro, equivaldría a un PSI de 4.0. Luego nos vamos a un IRI de 3.0 a 3.3. Equivale a un índice de servicio de 3.8. Luego tenemos un IRI de 3.4 a 3.5, ya reducimos un poco el rango. Tenemos un índice de servicio de 3.5. Si se dan cuenta, son inversamente proporcionales las dos variables. Luego tenemos 3.6, 3.7, 3.0, 3.8 a 3.9, tenemos 2.5 y finalmente de 3.9 a 4.0 tenemos un valor de PSI
de 2.0. Eso es como se ha venido manejando últimamente, en función de una estadística de cómo ha sido el desempeño de los tramos, acompañado de los procesos constructivos que se han venido llevando a cabo en Guatemala. ¿Qué quiere decir? Que para que nosotros pongamos en nuestro PO un 4.2, tendríamos que estar llegando a un IRI o exigiendo un IRI de 1.5 a 2.2 metros por kilómetro. Si nuestro tramo alcanzó un valor entre 2.3 a 2.9, ya entra en la categoría de 4.0, que normalmente es lo que estamos nosotros alcanzando aquí en Guatemala. Y el índice de serviciabilidad final, más o menos calculamos nosotros que vamos a terminar en un IRI de 4 metros por kilómetro. Quiere decir que vamos a adoptar un 2.0. Si es una autopista o queremos ser un poco más exigentes, adoptamos un 2.5 aquí, que a un 2.5 corresponde a que el final del servicio de la vía de la carretera va a estar en un IRI de 3.8 a 3.9. Muchas veces se tiene la idea errónea de que después de los 5 años la carretera va a empezar a fallar, y no es eso. O sea, 5 años de vida o 5 años de servicio significa que es un IRI inicial y un IRI final. Después de ese IRI final ya va a empezar todo el tema de las fallas, porque el diseño estaba contemplado para ese IRI inicial y ese IRI final. Con eso cubrimos el tema del delta PSI. La confiabilidad de la vía la asumimos con la siguiente tabla: autopistas, carreteras importantes, arterias principales, colectoras locales. Normalmente aquí se ha estado trabajando un 75% de confiabilidad en la mayoría de las vías, pero es por factores económicos. Si me preguntara, la mayoría de las vías debería estar trabajando en un 85% de confiabilidad. Y la confiabilidad entra en esta ZR, que es la desviación estándar. Para cada una de las confiabilidades se tiene esta tabla. Yo esta presentación se la voy a mandar también hoy en la noche. Y si se dan cuenta, para cada confiabilidad se tiene una desviación estándar. Entonces, simplemente, si estamos hablando de un 75% de confiabilidad, vamos a utilizar una desviación estándar de menos 0.674. Es por eso que la mayoría de veces en el ZR aplicamos menos 0.674. Si fuera una autopista y aplicaríamos la confiabilidad del 95%, sería una desviación estándar de menos 1.645. Por ejemplo, la mayoría de veces estamos trabajando con esta desviación estándar que equivale al 75% de confiabilidad. Recordemos que todos estos factores influyen en el espesor de las capas, entonces es importante pues saber en dónde optimizar. Luego está el SO, que es el error normal combinado. Este corresponde a un factor de seguridad por calidad de los materiales. Entonces, si pueden ver en la pantalla, pues ahí se tienen ya
ya cubrimos todos los parámetros o las variables para poder calcular nuestro número estructural requerido de nuestro proyecto. Yo tengo una hoja de cálculo que es yo se las puedo pasar también para que hagan algunos ejemplos, y ahorita vamos a hacer un ejemplo ya con la ecuación montada. Jesús, no sé si necesito hacer algo para... Bueno, solo pasa el listado de asistencia, corroboramos lo del correo electrónico para que hoy ya enviemos material por favor. Esta hoja de cálculo yo se las puedo pasar para que ustedes puedan calcular su propio número estructural requerido. No sé si se ve bien ahí o lo ampliamos un poco más. Ahorita vamos a definirlos. Ya solo nos falta ese para definir, ¿verdad? Este lo tomamos como 4.0 menos 2. Entonces nos da igual a 2.0. El módulo de resiliencia de la subrasante normalmente está entre 4.000 y 11.000 PSI. Podríamos estar hablando de colocarle un 7.200 PSI, que es una buena subrasante. En Guatemala, por lo general, no tenemos tan malos suelos, solo en algunas regiones, pero cuando nos tocan arenas, pues tenemos esa ventaja. Lo primero que se debe de hacer aquí es que vamos a trabajarlo por medio de secciones homogéneas. Entonces, nuestra sección homogénea va a tener una estación inicial, una estación final y una longitud del tramo. Entonces, en este caso vamos a diseñar una longitud de 5.89. ¿Cómo determinan las zonas homogéneas? Eso lo vamos a ver más adelante, pero básicamente está en función de los valores de subrasante. Por ejemplo, con el equipo es un poquito más fácil, porque como es un valor estadístico, nosotros podemos obtener, digamos, de cuenta este comportamiento de un estacionamiento a otro estacionamiento. Y esto puede ser un módulo de subrasante de 5.000 y este puede ser uno de 8.000. Entonces tenemos aquí una sección, luego tenemos otra sección y otra sección. En este caso habrían 4 secciones homogéneas. Sí existe una metodología ASTO para definirlas, que es por método de diferencias finitas. Y también lo vamos a ver más adelante para definir cada sección homogénea. Pero básicamente es por medio de la homogeneidad o el coeficiente de variación que se va a tener en un tramo. Entonces, hagamos el caso que estamos trabajando con esta sección, que su estación inicial es el 54 más 980, su estación final es el 60 más 875. Tiene una longitud total de 5.895 kilómetros. Nuestros ejes equivalentes los habíamos puesto como 3.800.000. 10 años de servicio, es importante poner 10 años de servicio. Luego, el ZR, que es la desviación estándar, depende de la confiabilidad que le vamos a dar nosotros a la vía. En este caso ya Excel tiene una función donde ya solo le cambiamos la confiabilidad. Por ejemplo, si le pongo yo 95, ya me cambia directamente el valor de la desviación estándar. Entonces la vamos a trabajar con un 85% de confiabilidad.
Luego, el error normal combinado, que ya ustedes tienen en las tablas, en las presentaciones, 0.44 en este caso. El delta PSI, que está en función del PSI inicial y el PSI final. En este caso asumimos que teníamos un 4.0, que recordemos que equivale a un IRI más o menos entre 2.3 y 2.9, y el final 2.0, que equivale a un IRI de 4. Y finalmente el módulo de resiliencia de la subrasante. Este es el factor más sensible en toda la ecuación. Vamos a colocarle 7200, que es el que definimos. Y aquí es donde viene la función que nos va a hacer magia para resolver la ecuación, que se llama solver. Nosotros nos ponemos en la pestaña aquí de datos y nos va a aparecer la función de solver aquí a la derecha. Entonces nos dice establecer el objetivo. Nuestro objetivo se vuelve esta diferencia. Digamos, donde dice izquierda y derecha, izquierda es el lado izquierdo de la ecuación y derecho es el lado derecho de la ecuación. Y lo que estamos haciendo con esta función es igualarlas para resolver una ecuación que está dentro del SN requerido. Luego le ponemos valor de 0, cambiando la variable número estructural, y la resolvemos. Entonces tenemos que nuestro número estructural requerido es de 4.02 para esta sección. Y así nosotros pues ya tenemos nuestro valor del número estructural requerido, y ya sabemos que depende principalmente de el tránsito, la confiabilidad, el factor de seguridad que le agrega Ashton, el IRI o el índice de servicio y la subrasante. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una subrasante muy mala, que estaríamos hablando de un 4200 PSI, miren cómo nos cambia considerablemente el valor. Vamos a resolverlo. 4.81. por una subrasante de 4200. Ahora regresemos la subrasante original, que teníamos 7200, y vamos a resolverla cambiando los ejes equivalentes a 5 millones, por ejemplo. Vamos a ver qué tan sensible es. 418. O sea, si se dan cuenta, le subí 2 millones de ejes equivalentes con la misma subrasante y solamente me cambió 0.18 de número estructural. Cuando le bajé la subrasante de 7000 a 4200 PSI, me subió hasta 4.81. O sea que el factor determinante aquí, o si ustedes quieren optimizar, se podría ir a la subrasante, pero no es para nada lo recomendable. Se recomienda, si se quiere optimizar, bajar confiabilidad o pues bajar un poquito las tasas de crecimiento del tránsito, que sabemos que no va a alterar mucho nuestro diseño. Eso era un ejemplo para ahora sí vamos a dejar un rato los cálculos y a seguir ya con la presentación.
solo previo a eso, vamos a hablar de cuál es el objetivo principal del SN requerido. Tenemos un SN requerido de 4.18, por ejemplo, que está definido por tránsito, módulo de subrasante, confiabilidad y servicio. Y esto tiene que cumplir con un número estructural aportado por el pavimento. Y aquí es donde entra el SNP, que sería número estructural del pavimento. El principal objetivo es que este número estructural del pavimento sea mayor o igual al número estructural requerido. Y este número estructural del pavimento va a estar definido por una ecuación bastante simple, que es un coeficiente estructural de capa el espesor de la capa y un coeficiente de drenaje. Y vamos a hablar solo de cada uno de estos. Digamos, si nosotros tenemos un número estructural de pavimento, vamos a sumar el número estructural de la carpeta asfáltica, el número estructural de la base y el número estructural de la subbase. Y cada uno de estos va a tener su ecuación, que es A1 por H1 por C1. El SN de la base va a ser A2 por H2 por C2. Paréntesis. Y el SN de la subbase va a ser el A3 por H3 por C3. Y la sumatoria de estos números estructurales desglosados por cada una de las capas me va a dar mi SN del pavimento, que, como recordemos, tiene que ser mayor o igual al SN requerido, que calculamos ya anteriormente. Entonces, probablemente ustedes han escuchado de este valor o este coeficiente estructural A. Y vamos a ver de dónde sale. Por ejemplo, en una carpeta asfáltica o en un concreto asfáltico, nuestro A sale de la estabilidad Marshall correlacionado a un módulo de elasticidad. Eso es en el concreto asfáltico. En la base, que sería el A2, sale de un CBR
que pasa como correlación a módulo de elasticidad. Y en la subbase lo mismo, viene de un CBR que pasa a un módulo de elasticidad. Obviamente, si nosotros tenemos una base estabilizada, si fuera el caso de una base estabilizada con emulsión o una base negra, lo vamos a trabajar con estabilidad Marshall también para definir su aporte estructural. Si fuera una base estabilizada con cemento, vamos normalmente a evaluarla con una compresión no confinada a los 7 días de ensayo. Y si son granulares, pues nos vamos al método de CBR correlacionado con módulo de elasticidad. Ya, tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa cuando la modalidad ahora que se le aplica emulsión y se le aplica cemento? Hay un ensayo especial para ese tipo de bases combinadas. Se llama tracción indirecta o resistencia a la tensión diametral. Se hace con la misma prensa Marshall, pero con una diferente mordaza, la Lotman. Ajá. Y con el mismo hemos trabajado algunos. Y La T283. cabal. Entonces, ese es el mejor, digamos, parámetro para poder definir el aporte estructural para ese tipo de bases. ¿Cuál es? T283. Para mezcla asfáltica tendría que revisar si aplica para bases, pero... Fíjate que sí, hay, pero está en ahí te voy a decir en dónde está, pero sí está en el... Y en el MS19 hay una opción para hacerlo cuando se utiliza emulsión. Perfecto. Si pudieras conseguirnos ahí el dato bien. Lo que pasa es que si nosotros le evaluamos pues estabilidad Marshall, los valores se van a ir muy altos y no es un valor real porque tiene cemento. Y si lo evaluamos a compresión, lo vamos a sentir muy bajo, ¿verdad? Ahora, en el caso del coeficiente estructural de la mezcla, Sí. si se tuviera la opción de hacer el ensayo del módulo dinámico, para nuestro caso, ¿a qué temperatura sería el módulo adecuado a considerar? Yo creo que nosotros tenemos que trabajarlo más o menos como por los 30 grados, 28. En Estados Unidos se trabaja en 20, pero porque tienen extremos, ¿verdad? Tienen una temperatura muy alta o muy baja, entonces lo han trabajado a 20 grados centígrados. Decimos 30. Idealmente. Obviamente, si lo trabajas a 30, el módulo va a ser muy bajo y cuando lo metas en tu diseño te va a pedir unos espesores muy altos. Entonces, Pero normalmente se Pero es el real. Es el real. Es el real. Está en función de lo que va a tener la temperatura interna, ¿verdad? De la mezcla a la hora de un mediodía, por ejemplo, en los que acabamos de pasar ahorita en abril. Entonces, aquí mismo hay unas tablas en la presentación donde ustedes pueden ver. Estas tablas tienen unas ecuaciones también, pero pienso yo que también es una buena guía en donde se tiene un módulo de elasticidad en el concreto asfáltico de 300.000, equivale a un aporte de 0.35. Aquí asumiríamos un valor de 0.35. Si no tenemos este valor directo, lo podemos correlacionar con la estabilidad Marshall. Si nosotros tenemos la estabilidad Marshall, podemos obtener este valor y a buscar el aporte estructural que nos está dando nuestra capa. Normalmente a los concretos asfálticos convencionales se les está dando un 0.40. En algunas ocasiones he visto 0.44, 0.46, ya son tal vez para asfaltos modificados, ya módulos más altos. Después tenemos para la capa de base, si pueden ver, un CBR de 95, 90 es más o menos un 0.14, ¿verdad? Eso ya
un aporte estructural para una base triturada o una base granular de 0.14 es bastante alto, o sea, tiene que ser una muy buena base. Y luego tenemos la subbase, que normalmente está en un CBR arriba de 40, podemos hablar de un 50, digamos, estaríamos hablando de un aporte de 0.11. Los coeficientes de drenaje, que son los C1, C2 y C3, ustedes los pueden encontrar en la misma presentación aquí en esta tabla. Por ejemplo, en porcentaje de tiempo que la estructura de pavimento está expuesta a grados de humedad próxima de saturación. Normalmente, o en Guatemala, por ser un país tropical, tenemos más del 25%. Entonces es excelente, tenemos 1.20, si es bueno 1, regular 0.80. Normalmente las carpetas asfálticas y bases estabilizadas están en el 1, ya las bases y subbases granulares nos podemos ir al 0.90, 0.80 más o menos. Entonces ya ahí ustedes tienen, por ejemplo aquí podemos colocarle 1, vamos a colocarle aquí 0.9 y 0.8 en los coeficientes de drenaje. Y finalmente vamos a jugar con los espesores, y así es como vamos a definir qué estructura de pavimento vamos a diseñar para este número estructural requerido. Creo que, ¿cuánto habíamos calculado? Creo que era 4.18. ¿Qué pasa si le coloco 8 centímetros? No sé si alguien tiene para pasar a pulgadas. 8 dividido 2.54. Porque esto se trabaja en pulgadas. 2.15, 3.15 pulgadas. Y la base, pongámosla de 20 centímetros. Dividido 2.54, 7.87. Y la subbase de 25. 25 dividido 2.54, 9.84. Entonces, no sé si me puedes ayudar ahí con esta 0.40 por 3.15. 1.26. Luego 0.14 por 7.87 por 0.9. 0.99. Y luego 0.11 por 9.84 por 0.8. 0.87. ¿Cuál es la sumatoria de esos tres? 1.26 más 0.99 más 0.87. Sí, ahí tienes que empezar. 3.12. Ok, entonces ya tenemos nuestro número estructural aportado por el pavimento y tenemos nuestro número estructural requerido, 4.18. Y si se dan cuenta, esto es una estructura de las que se están aplicando normalmente ahorita en Guatemala, y no se está llegando ni siquiera en el tema de los... ¿Cuántos calculamos? Bueno, le calculamos un tránsito de 3 millones con una subrasante de 7.000 PSI. Nos estamos quedando cortos, ¿verdad?
Entonces de 3.12 no nos cumple con el 3. Este debe de ser mayor o igual al SN requerido, no cumple. ¿Cuáles serían mis opciones? Pues estabilizar la base. Otra carpeta. Arriba. Ahí es donde entran ya los factores económicos. Entonces, si sale más barato agregar emulsión y cemento a la base, si sale o le agregamos solo cemento con un diseño adecuado, le agregamos un mayor espesor a la carpeta de rodadura, podemos 10 centímetros por ejemplo, y así es como tenemos. Pregunto, ¿los coeficientes A y C en la base se consideraron para una base estabilizada con cemento? No, se consideraron para una base triturada de buena calidad, de un CBR 95, pongámosle una de 3/4 acero de Magreja, por ejemplo, que es que tienen una buena calidad en sus materiales, sin estabilización. Cuando estabilizamos ya subimos a 0.17, 0.20, 0.19. Entonces ahí es donde vamos nosotros jugando con lo requerido, ¿verdad? A veces cuando ya no dan los costos de este lado, ya toca venirse al requerido a ver qué podemos hacer, ¿verdad? Toca regresar, bajamos confiabilidad, subrasante, no podemos bajarla porque es lo que es. Tránsito podemos bajar un poco en las tasas de crecimiento, en los pesos que se adoptan en cada uno de los camiones y ahí nomás. Entonces realmente ese es el juego que hay que estar haciendo. Entonces lo que tendríamos que hacer es agregar un SNCA modificado, ¿verdad? Este es el que no. Y hacer el mismo procedimiento de A0, H0, C0. Entonces obviamente en un asfalto modificado ya vamos a poderle adoptar un 0.47 por ejemplo, 0.46, porque nuestros módulos de elasticidad van a ser mayores. Ya le definimos el 4 dividido 2.54 y el coeficiente de drenaje va a ser 1. Y obviamente esto va a tener ya un aporte más que se va a seguir sumando, ¿verdad? Y ahí es donde ya este va a aumentar y probablemente ya le lleguemos a nuestro requerido. Digamos, ese es el ciclo de una metodología de diseño que se va a trabajar ya durante el curso, y vamos a ir jugando con los parámetros, por ejemplo, coeficientes estructurales, módulos de resiliencia de subrastante, los iris y confiabilidades, y con todo eso pues vamos a tratar de hacer la optimización estructural, la mejor optimización estructural, que es a lo que queremos llegar. Así que creo que ya la segunda parte va a ser un poquito más de la presentación y ahorita podemos ir a tomar un cafecito o bueno, lo que se ha venido haciendo en Guatemala ahorita, por ejemplo, se ha oído mucho de la base estabilizada con emulsión y cemento. Normalmente los porcentajes que se han venido trabajando o que realmente se han definido como óptimos ha sido un 3% de emulsión y un 2% de cemento. Cuando hablamos de cemento, se ha trabajado muchas veces el UGC, por ejemplo, y se ha trabajado también un cemento que realmente no se debe de catalogar como cemento, sino como el conglomerante hidráulico estabilizador de suelos tipo 2.
que seguramente ya algunos de ustedes lo han escuchado, que es bueno, si el Progreso lo vende, que es el Terraforte. No sé si alguna otra empresa, Cemex seguramente tiene también. Conglomerante hidráulico para estabilización de suelos tipo 2. ¿Y por qué no es bueno llamarle cemento? Porque realmente este estabilizador tiene un menor porcentaje de clinker de lo que tiene un UGC o un cemento estructural, probablemente. Si estamos aplicando un cemento estructural, estamos aumentando el potencial de agrietamiento en nuestras bases. Al utilizar un conglomerante hidráulico para estabilización de suelos tipo 2, tenemos algunas ventajas, como por ejemplo que también tiene un porcentaje de hidróxido de calcio o de cal, pero tiene menor porcentaje de clinker. Quiere decir que con este estabilizador nunca vamos a llegar nosotros a las 500 PSI o 550 a compresión a los 7 días que pide el libro azul de Caminos. Lo cual, eso no es tan preocupante tampoco, porque mientras más resistencia ganamos, también aumenta nuestro potencial de agrietamiento de la base. Una compresión arriba de los 700 PSI es muy peligrosa si no es una estabilización homogénea, y podemos tener agrietamiento en nuestra base. El UGC ha funcionado bastante bien también. La única diferencia es que se tiene más tiempo para trabajar este tipo de agentes estabilizadores que el UGC. Con el UGC sí se logra llegar a las resistencias que dice el libro azul, que son los arriba de los 500 PSI, como compresión a los 7 días. Se han trabajado también porcentajes del 3% con el 1%, han funcionado bastante bien. Y obviamente pues ya pueden existir un 4.2, que seguramente es mucho más caro, pero pues tiene mejores propiedades. ¿Cuál es la ventaja de combinar la emulsión y el cemento? O la emulsión y alguno de estos estabilizadores, como el conglomerante hidráulico estabilizador de suelos. Si nosotros estabilizamos un reciclado o un recuperado, digamos, de pavimento existente solamente con emulsión, seguramente nuestra afluencia a la hora de hacerle ya las pruebas del Marshall se nos va a ir muy alta, demasiado alta, y va a ser una base inestable. Las recuperaciones de pavimento existente normalmente nunca entran en una granulometría de alguna especificación de base o subbase. El cemento nos va a permitir reducir esta afluencia y colocarla dentro de los parámetros permisibles. ¿Cuál es la ventaja de aplicar la emulsión al cemento? Es que reducimos el potencial de agrietamiento. Si nosotros tenemos emulsión y cemento, estamos seguros de que si no se hizo una buena homogenización, en algunos lugares nos quedaron 5 o 6% de cemento, en esas zonas no se van a agrietar, porque la emulsión no va a permitir y va a reducir este potencial de agrietamiento. Son unas ventajas de poder combinar ambos materiales. No quiere decir que no se pueda trabajar bases solamente con cemento, es simplemente que es un poco más delicado estar trabajando bases solamente de cemento si no se hace desde planta. Y muchas veces nos encontramos principalmente en las recuperaciones que tenemos índices de plasticidad hasta de 7 u 8 dentro de los materiales reciclados, ¿verdad? Que va incluido pues, la carpeta, va incluido y la base.
Cuando tenemos un porcentaje de cal dentro de nuestro estabilizador, estos IP los podemos reducir casi a 0, dependiendo del porcentaje. Si es un menor porcentaje, podemos reducirlos a un 3. Entonces, esa es una de las ventajas también. Otra opción que se puede utilizar cuando tenemos este caso es la estabilización con cenizas de fondo o cenizas volantes. Las cenizas de fondo o cenizas volantes funcionan muy bien para reducir los índices de plasticidad, pero no se gana resistencia a el material, ya que no ganamos peso. Las cenizas pues no tienen mayor peso que aportar. Y ese era un dato importante para aclararlo. Ahora vamos a continuar ya con la presentación, y aquí les tengo ¿cuántos de ustedes han visto operar el deflectómetro de impacto en campo? Ninguno. Entonces buenísimo. Este es un video que les va a ilustrar más o menos cómo es la medición con el equipo. Es un carretón jalado por un vehículo y se aplica una carga en función de la altura y el peso y simula las 8.2 toneladas normadas por Ashton. Entonces, si se dan cuenta, todos los sensores alrededor van captando deformaciones de la onda aplicada por la carga. Se hacen 3 caídas, más o menos cada caída es de unos 20 segundos. 4 caídas, perdón, la primera es de acomodamiento. Ese es el primer punto, digamos estación 0 más 0, 0, y se va a la siguiente estación 0 más 0,50, por ejemplo. Ahora podemos ver el equipo aquí un poquito más claro en esta foto. La celda de carga es esta que pueden ver aquí, y estos son los pesos. Dejamos caer la carga y estos sensores van a ir midiendo nuestras deformaciones. La idea principal de tener sensores a la hora de aplicar una carga es que nuestra primera deflexión va a llegar hasta la subrasante, a cierta profundidad que vamos a definir. Esta es la carpeta asfáltica, esta es la base, esta es la subbase, y la subrasante empieza aquí. Vamos a definir según los espesores que tenemos aquí y las rigideces de cada capa. Al aplicar esa carga vamos a empezar a regresar, y cada uno de estos sensores va a venir calculando el cuenco de deflexiones. Luego, con cada una de estas deflexiones y sus distancias, nosotros podemos calcular los módulos de cada capa. Entonces, al final de cuentas, tenemos una herramienta en donde podemos tener
el módulo de cada una de las capas, que son los que nos sirven para el factor A o el coeficiente de aporte A que vimos ahorita en la ecuación anterior. Aquí hay algunos parámetros ya de la medición. Es bien importante que un pavimento duro o muy rígido se considera de que la primera deflexión que se mide justo en el centro de la celda de carga es menor a 500 micrómetros. Deflexión central. Un pavimento intermedio está entre 500 y 1000 micrómetros, y a un pavimento débil lo tenemos arriba de los 1000 micrómetros de deflexión. Esto es considerando una carga de 40 kilonewtons, que es igual a 9000 libras fuerza. Entonces es importante conocer cuál es nuestra deflexión central o deflexión máxima, le dicen también. La DO es deflexión central. O deflexión máxima. Para poder definir a qué distancia colocamos nuestros sensores. Por ejemplo, si nuestra deflexión es menor a 500, lo colocamos a 0, 200 milímetros, 300 milímetros, 600 milímetros, 900, 1500. Si es intermedio, se adopta esta configuración, y si es pavimento débil, se adopta la configuración que pueden ver en la presentación. Si se dan cuenta, los geófonos, que son los más importantes, uno podría hacer una medición, pero no pueden faltar el geófono que está a 0, que está justo en la celda de carga, el geófono que está a 300 milímetros, a 600 y a 900. Esos son los 4. Le decimos geófonos, o se le pueden decir sensores, o le podemos decir deformímetros, digamos. Son unos aparatos que por medio de una diferencia de voltaje nos miden una deformación, una deflexión en el pavimento. A eso es a lo que me refiero cuando se habla de geófonos, sensores o de deformímetros, pero digámosle geófonos, pienso yo que es algo más conocido en el campo. El equipo lleva su odómetro, entonces cada medición, pues si nosotros le ponemos que estamos en las 54 más 500, el equipo pues va a ir sumando y va a ir tomando los puntos con la medición. Es difícil que coincida, bueno, nunca coincide el odómetro con la topografía, ¿verdad? Porque son dos sistemas diferentes, pero la variación es como a unos 20 metros más o menos. Medición de la temperatura es sumamente importante. Medición de la temperatura es más importante esta que esta. El infrarrojo, que es para medir la temperatura superficial, es solamente para dar una idea en qué momento tenemos que medir la temperatura interna. Pero como les mencionaba la clase pasada, no se pueden hacer mediciones a más de 40 grados centígrados de temperatura interna en la mezcla. Hemos encontrado temperaturas hasta de 55, 50 grados centígrados, ¿verdad? Más o menos. Si nosotros medimos a esas temperaturas, se puede medir, pero vemos que el módulo nos va a dar muy bajo. Lo que también estamos trabajando con lo crítico, ¿verdad? Que pues podría ser un buen criterio de diseño. Sin embargo, no es
las ecuaciones de Ashton lastimosamente no las hemos adaptado aquí a Latinoamérica y las tenemos que corregir a 20 grados. Entonces, la corrección de 55 a 20 grados por una simple regla de 3 de deflexiones es muy drástica y da mucho error. Si cada vez que ustedes hagan una medición o pidan un servicio de una medición, tienen que pedir las temperaturas por lo menos cada 2 horas, que le den la temperatura, a ver si ese dato tiene que ir como registro y que el que va midiendo tenga su termómetro. Normalmente en Guatemala ya las carpetas están tan oxidadas y tan viejas que ya el asfalto es tan rígido que ya la temperatura no influye para nada, ¿verdad? En la carpeta. Entonces esto normalmente se toma cuando las carpetas están en buen estado o son nuevas. Ya cuando son algo, ya han pasado sus años de servicio cero, van a ver que la temperatura no es un factor fundamental para el cambio y la mayoría de deflexiones de DO aquí en Guatemala están probablemente entre los 1200 y 1500 micrómetros, lo cual ya se considera como un pavimento débil. Y aquí dentro de las presentaciones va una tabla para hacer la corrección por temperatura. Entonces, según la medición de la temperatura, ustedes entran en el eje X junto con el espesor de la carpeta, digamos si son 2 pulgadas, y les va a dar un factor de corrección de 0.9. ¿Qué quiere decir? Que la deflexión que tomaron la van a multiplicar por 0.9. Entonces aquí está una tabla sencilla para hacer la corrección por temperatura. Este es para mezclas asfálticas con base granular o tratada con asfalto, y la otra es mezclas asfálticas con base tratada con cemento o pozolano. Esta nomenclatura también es adoptada de Ashton. Muchas veces estamos discutiendo que si es carril izquierdo, carril derecho, calzada derecha, calzada izquierda, y es bien importante definir alguna nomenclatura de carriles dentro del medio, ¿verdad? Entonces, nosotros normalmente presentamos esta nomenclatura cuando tenemos una calzada, un carril en una dirección y el otro en otra dirección, les colocamos 3 y 4. Ya bueno, si ya son 2 calzadas, ya se trabajan los otros números que pueden ver en la pantalla. Luego, en la elección del nivel de carga se inicia siempre con una carga de 40 kilonewtons, que es la que tenemos de 9000 libras fuerza. Este es un factor sumamente importante cuando les entreguen los resultados de las deflexiones. Ninguna deflexión debe estar por debajo de los 20 micrómetros. Obviamente la única que vamos a chequear va a ser la última, porque nuestras deflexiones tienen que ir decrecientes. Por ejemplo, si esta nos dio 500, esta nos va a dar 402, esta nos va a dar 310, 205. Si tuviéramos otro geófono aquí que nos dé 16, entonces tenemos que o descartar esta medición y y subirle la carga, o si sabemos que la subrasante tiene un mejoramiento o está estabilizada con cal, si se permite tener resultados menores a 20 micrómetros. Esto ya lo discutimos la vez pasada, que se deben de tomar 4 mediciones. La primera es de acomodamiento y las otras 3 se guardan y se hace un promedio. Las deflexiones de las 3 mediciones guardadas no deben variar más de 5% entre ellas. Eso es muy importante también, porque si las mediciones están variando más de un 5% entre ellas, puede ser que el equipo esté descalibrado. Y la calibración de los equipos es sumamente importante y se hace
más o menos una vez al año o una vez cada 2 años con la casa matriz. Digamos, las empresas más famosas que tienen los equipos, como primer lugar les diría yo Dynatest de Dinamarca. En segundo lugar están los del video, que son Play Testing. Hay unos alemanes. Hay como 5 o 6 empresas muy reconocidas. Ahora en Sudamérica hay empresas que están fabricando ya sus propios equipos, pero no han dado muy buenos resultados con respecto a los que les mencioné ya anteriormente. Este es el tema de calibración, pero como les digo, ya es una persona que tenga capacidad de hacerlo. Ahora hablemos del perfilómetro, ¿sí? Con mucho gusto. ¿Qué criterio se toma para saber el distanciamiento entre mediciones? El distanciamiento entre mediciones, bueno, normalmente se aplica cuando es control de calidad, cada 50 metros. Cuando es recepción de tramo, cada 100 metros. Cuando es diseño, cada 50 metros también, ¿verdad? Pero lo que hablábamos de que tienen que ser alternas, ¿verdad? Alternando, intercalando en los carriles. Pues ahí nos da, como recordemos que es una metodología estadística, lo que nos interesa es definir en dónde está nuestro punto débil del pavimento. Por ejemplo, si tenemos 1,5 kilómetros o 2 kilómetros en donde las deflexiones son altas y después de hacer el recuperado seguimos teniendo la base y siguen siendo altas, ¿por qué no estabilizamos esos 2 kilómetros o le colocamos un mayor espesor a la carpeta, aunque sea en esos 2 kilómetros que sabemos que van a ser los primeros que van a valor del libro? Se pincha la llave de la costa sur no funcionaría. Se queda ahí en el Platepec, se queda tirado. Si se dan cuenta, ahí ya tiene más láseres y es porque van midiendo abollamiento. Cuando es City se puede solo con 2, cuando es abollamiento sí se necesitan más láseres. ¿A qué velocidad hacen? Estos nuevos, que es un perfilómetro inercial, permiten hacer mediciones arriba de los 20 kilómetros por hora, y abajo de 120, pero que sea constante, ¿verdad? Entonces normalmente se mide 50, 60, lo que permita el tramo, ¿verdad? A veces hay tramos que no nos dejan medir a gran velocidad, entonces tratamos 25, 20 por ahí. Antes, el perfilógrafo de California o algunos otros rugosímetros antiguos sí dependían mucho de la velocidad de los valores. Entonces había que estar haciendo correlaciones a una velocidad normalizada, digamos. Pero ya los nuevos equipos ya no hay problema. Y si de repente un tramo se hace a 30 kilómetros y ya pues el otro pues ya está un poco mejor, ¿no? Porque eso depende también de cómo es un tramo. Y se hace a 50 kilómetros, varían. No varían mientras estés en el rango de 20 y 120. Como te digo, en los equipos de antes sí variaba y había que correlacionarlos, ¿verdad? Y se tomaba normalmente la velocidad en que transitan los camiones, por ejemplo, la normalizada, que es la frecuencia que recibe el tramo. Luego tenemos un video también del georradar. Que como recordemos, el georradar es para medir pues los espesores o detectar anomalías como tuberías. Por ejemplo, las tuberías se ven claras porque siempre se forma una parábola. Ahorita la van a ver. Y eso es un reflejo de una tubería. No es como que si fuera una foto de lo que estamos viendo, sino sí es un poquito complejo interpretar. Las fases del pavimento es más fácil porque se van creando
las bases según la capa. Creo que ese no era muy y por último vamos a ver el mewmeter, que es para medir el coeficiente de fricción. Este ya lo hemos utilizado bastante en el aeropuerto en Aurora y también lo están pidiendo en las autopistas. Balín Escuintla, ahora lo van a pedir Escuintla Puerto Quetzal. Coeficiente de fricción. Es muy importante para realmente ver si la textura de la mezcla es adecuada. Viene muy avalado a seguridad vial también, ¿verdad? Pues en aeropuertos sí es un poquito más, es el ensayo más importante porque no se pueden arriesgar de que un avión siga de largo por deslizamiento. Entonces sí se exigen valores bastante altos y a veces se tienen que trabajar mezclas discontinuas o granulometrías especiales para lograr esos valores. Otra parte muy importante que tal vez me voy a pasar a hablar un poco de pavimentos rígidos, pero el IRI está más diseñado para medición de pavimentos flexibles. ¿Por qué razón? Porque todos sabemos que el pavimento flexible cuando falla es menos escandaloso que el rígido. Cuando una losa falla es prácticamente empieza con una grieta longitudinal, una esquina y después ya se parte en tres, lo que pasó en Escuintla Puerto Quetzal. Entonces hay un factor más importante para medir en pavimentos rígidos, que también lo hace el perfilómetro inercial, que es el escalonamiento entre losas. Y prácticamente esa es la medición de la diferencia de alturas que existe entre losa y losa. Esta diferencia de alturas, ya sea hacia arriba o hacia abajo, no debe de exceder los más o menos 5 milímetros. En el momento que excede esa diferencia de alturas es mayor a 5 milímetros o menor a menos 5 milímetros, la transferencia de carga entre las losas ya no está siendo homogénea o como debe ser distribuida 50-50. Entonces este es el factor más crítico de ver en el pavimento rígido, más que el IRI, porque el IRI muchas veces nos puede mentir en un pavimento rígido. ¿Se utiliza el mismo criterio para losa corta o para puntas? El equipo tiene una configuración especial para definir la geometría de las losas. Entonces ahí se le ingresan los parámetros. Si es losa corta hay que ponerle las dimensiones, entonces él ya toma la secuencia de la junta. Entonces sí hay... Y las losas cortas también es un tema que creo que es prácticamente 5 veces más esquinas, 5 veces más bordes, y entonces si no está bien diseñado hay probabilidad de falla mucho mayor. ¿Cómo se llama el aparato ese? Este sería el perfilómetro. Para pavimentos rígidos, ¿verdad? Es el mismo. Es el que vimos de la barra enfrente de los láseres. Tiene la opción de medir el IRI, Sí. o tiene la opción de medir el escalonamiento, dependiendo de
estamos evaluando. Esta imagen también se la voy a enviar y es una forma en campo para ver si nuestro cuenco, qué representa, si la subrasante está débil o el pavimento es el que está dando el problema, según el área del cuenco. La interpretación de datos, que digamos ya es la parte de las gráficas, las secciones homogéneas y cómo ir diseñando cada una de estas secciones, es lo que miraríamos la siguiente clase, que creo que ya es la parte más práctica de poder analizar un informe que venga de los equipos, ya sea el defecto, pues todos, o sea, muchas veces tenemos ya el deflectómetro, el perfilómetro, coeficiente de fricción, y todos pues ya se integran en la interpretación de datos. Y el jueves estábamos hablando con Gerson que traeríamos los equipos para que los puedan ver y podamos hacer unas mediciones aquí mismo. Entonces, eso sería por hoy, y en la otra clase ya vemos la interpretación de los datos.